Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba en medio del ojo del huracán, siendo el Fediverso ese puerto seguro al que, de nuevo, podemos acudir para refugiarnos. Bueno, ¿y qué huracán estaréis pensando que me estoy refiriendo? Veréis, resulta que la web Reddit, que es un agrupador de enlaces, ha llegado a su fase de enshitment o, como me gusta decirlo en castellano, enmierdamiento. Este término que inventó Cory Doctorow para hablar realmente de TikTok, de ese punto en el que, pero que en realidad se refiere a cualquier web, cualquier servicio, en el que, bueno, pues al principio hay como una época de noviazgo y todo parece que es una aplicación va muy bien y que te da muchas cosas y te da muchas cosas por poco dinero o por poco cambio, tal, ¿no? Y bueno, cuando la web, el servicio llega a un público suficiente, a una cantidad de, bueno, pues a unos objetivos que se había marcado o no marcado, o simplemente tiene que cumplir ante sus accionistas, dueños, etcétera, empiezan a empeorar el servicio, ¿no? A eso se refiere ese enmierdamiento, ese enshitment, creo que se dice. Bueno, volviendo al tema. El caso es que en Reddit la cosa está así, está calentita. A ver, antes os he dicho que se trata de un agregador de enlaces. No sé cuánta gente de aquí lo conoce. Es un sitio en donde tú puedes mandar enlaces a noticias o a daros una foto en particular con un comentario o incluso un comentario corto, pero lo que tiene de especial es que el resto de la gente, el resto del público que acude a la web puede apoyar o rechazar, o sea, votar hacia arriba o hacia abajo esa noticia, ese contenido, ¿vale? Y eso hace que la noticia gane más o menos importancia. Y ahí está parte de la gracia, porque en este caso se trata de un sitio donde el algoritmo es importante, en donde el cribado social, ese cribado social que se hace entre todo, hace que las noticias más populares sean las que salgan antes o directamente lleguen hasta a salir, a verse, ¿no? Y las que menos, pues llegan a desaparecer. Además de eso, está dividido en multitud de, digamos, de comunidades más pequeñitas, lo que llaman subreddits, y de las que hay de todo tipo. Hay de política, de tecnología, de la cría del berberecho salvaje y hay muchísimo no por, ¿vale? Pero bueno, el tema es que hace poco, en marzo, creo que fue, o mayo, perdón, en mayo Reddit decidió modificar el coste del API que es usable para terceros, pues para hacer pues clientes que acceden a la web de Reddit, etcétera. Y los cambios que hizo en el coste de ese API hacía que fuera insostenible para muchos clientes. Dándose además la situación de que es una web en donde esos clientes de terceros son muy importantes. La opinión general de la mayoría de la gente es que el cliente oficial es infumable y por lo tanto la gran mayoría de su público, de la gente que usa la web y sobre todo de la gente que más usa la web, volvemos un poco a la misma situación que ocurría con Twitter, los hard users, esos usuarios comprometidos con la plataforma, es los que más castigados se encuentran por la situación, ¿vale? Porque sus aplicaciones favoritas, Apollo es una de las más nombradas, van a tener que dejar de funcionar. El creador de Apollo, después de reunirse con los representantes de Reddit para hablar de los cambios, básicamente vino a decir que necesitaba unos 20 millones al año, creo que era, para mantener funcionando la aplicación. Obviamente eso hacía insostenible su modelo de negocio. Claro, en explicaciones que se escuchan por ahí es que Reddit va a salir a bolsa, se va a convertir en empresa pública y por lo tanto esta es una forma de, bueno, pues hacer un golpe encima de la mesa y demostrar que el contenido es suyo, que es muy fuerte. Que tendrían el control completo sobre todo el vertical, ¿no? Sobre todo desde el cliente hasta el contenido.
y de esta forma pues podrían obligar a que la gente escuchara o viera anuncios en su aplicación, etcétera. Pero la cosa le ha salido un poco por la culata, ¿no? El tiro por la culata, que sería la expresión correcta. Porque estamos hablando de una web, que es un agregador de enlaces, pero que sobre todo son comunidades. Es una web de comunidad, una de las comunidades más grandes de Internet. Y además, una de las comunidades más movilizadas. Y esta comunidad se ha organizado para hacer una huelga, un blackout, un cierre de todas estas comunidades a partir del 12 de junio, en el que la idea es que esas comunidades directamente se hacen privadas o se cierran. Básicamente desaparecen, ya no está su contenido accesible. De hecho, ha habido usuarios que han borrado o han cerrado sus cuentas e incluso han cambiado primero sus contenidos, han borrado los contenidos, todos los comentarios que han hecho, etcétera. Y el éxito de esta huelga ha sido descomunal. O sea, hay comunidades con 40 millones de usuarios, 30 millones de usuarios y bueno, de ahí para abajo que han seguido la huelga, ¿no? Y creo que se decían que había como unos 12.000 millones, no, eso es una exageración, ¿no? 12.000 millones de usuarios, bueno, una burrada de usuarios no podían acceder a los contenidos que teóricamente estaban ahí en Reddit. Con la pérdida de visibilidad que eso significa para esas comunidades, ¿vale? Realmente es una huelga, de verdad. Cuando alguien hace una huelga es porque pierde algo, pero porque básicamente tiene que defender una situación, ¿vale? Y bueno, esa es la situación actual con Reddit. A día de hoy estamos, cuando estoy grabando esto, a 14. Teóricamente hoy muchos de estos subreddits volvían a hacerse públicos, volvían a levantar la persiana, pero hay muchos de ellos que han preferido mantenerse cerrados de momento mientras Reddit no se dé su brazo a torcer y cambie esas políticas que había empezado a plantear. En fin, una cosa que demuestra en cierta manera que se han equivocado los mandamases de Reddit. De hecho, creo que su CEO no ha perdido mucha, ¿cómo diríamos?, capital social. Bueno, pues se han equivocado en el sentido de que han pensado que su activo es su software, cuando en realidad su activo, su principal activo y su más valioso activo es su comunidad. Y que si la maltratas, la pierdes y no te queda nada. Pero bueno, el caso es que, si os acordáis, cuando Twitter empezó a volverse un lugar insostenible, un lugar tóxico, bueno, como si hubiera dejado de serlo durante algún tiempo, pero bueno, cuando empezó a serlo más, se planteó la Twitter Migration, ¿no? Ese movimiento de cuentas de Twitter a Mastodon con grandes picos. Bueno, pues ahora ha ocurrido la Reddit Migration, ¿no? Una migración, pero ¿a dónde nos vamos? Vale, vamos a hablar de las alternativas que tiene el Fediverso con respecto a Reddit. Hoy chiquitán, la arena está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Y bueno, ¿qué alternativas hay en el Fediverso para sustituir la funcionalidad que proporciona Reddit? Hay básicamente dos. La primera es Lemmy. Lemmy es un agregador de enlaces, al igual que Reddit, para el Fediverso. En este caso, en Lemmy, lo que serían los subreddits, aquí se llaman directamente comunidades. Puede haber un montón de comunidades. Dentro de cada comunidad, pues puede haber, lo que os decía, pues de forma similar, enlaces a noticias o a contenidos, o puede ser unas imágenes, o puede ser un texto, etcétera. Y al igual que en Reddit, se pueden votar, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, y eso va a hacer que la timeline, más bien la portada, el sitio donde se ven las noticias de esa comunidad, pues estén más arriba o más abajo. Además, con respecto a cada contenido que se envía, puede haber una discusión, ¿vale? Una discusión que además está
enhebrada, podríamos decir, digamos que en hilo, ¿no? Lo que sería como en un foro, vamos, que tú puedes, o incluso mejor que en un foro, que tú puedes ver quién ha contestado sobre el contenido y a su vez puedes ver quién ha contestado sobre esa contestación, ¿no? No me sale el nombre, pero vamos, una estructura de árbol de contestaciones. Y además, como se trata de un producto, de una herramienta, de algo que está en el Fediverso, es accesible desde otras aplicaciones. Por ejemplo, desde Mastodon puedes seguir a una comunidad y participar de ella, ¿vale? Tú, estando en Mastodon, puedes poner en el campo de búsqueda la dirección de una comunidad. Creo que, por ejemplo, sería arroba... Vamos a poner una por cualquiera, ¿no? @lemi.me, creo que es una. Si pones eso, todos los contenidos que se envíen a esa comunidad, vas a verlos como si los estuviera enviando ese usuario a tu timeline, ¿no? Porque tú has decidido seguir a ese usuario, que en realidad es una comunidad. No es lo más cómodo del mundo, porque el problema es que vas a recibir tanto el mensaje inicial con el contenido como todas las contestaciones que luego se hagan, etcétera, con lo que si estás en una conversación que sea un poco movidita, pues puede que saturen tu timeline, pero es posible, ¿vale? Incluso no solo puedes seguirlo, sino que puedes participar de ellos. Si tú contestas alguna de esas interacciones o el contenido principal, esa contestación va a aparecer también en Lemmy como una contestación al contenido. Además, obviamente, todos esos contenidos que se publican en Lemmy están en RSS. O sea, tú podrías seguir a una comunidad desde tu lector de RSS sin necesidad de estar tampoco constantemente metido en Lemmy, ¿no? A mí esto me interesa, la verdad, porque puede haber comunidades que a lo mejor no me interesan lo suficiente como para estar ahí constantemente mirando, pero sí me interesa a lo mejor poder añadirlas a mi lector de RSS y, bueno, estar al tanto de lo que van contando. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de un producto que funciona en el Fediverso. Y al igual que Mastodon y otros, se puede dividir en instancias. O sea, lo que realmente hay son instancias de Lemmy. Y hay muchas, ¿vale? Creo que en la web de joinlemmy.org podéis ver el montón de instancias que hay en todo el mundo. Cada instancia tiene sus propias comunidades. O sea, puedes tener una instancia que a lo mejor tenga solo 5 comunidades y otra instancia que tenga 500. Pero el contenido entre ellas se federa. Y de nuevo, nos encontramos con una situación parecida a la de Mastodon, porque puede haber restricciones, puede haber instancias que federen a otras instancias en particular y algunas las tengan bloqueadas y otras que simplemente solo tengan el contenido de ellas y apenas federen con otras, ¿vale? Ahí ya es cosa de andar fijándote y ver un poco cómo funciona. Pero bueno, yo que me he metido en las instancias más grandes, las más habituales, he visto que cuando haces una búsqueda te salen contenidos de la mayoría de ellas. Lemmy se empezó a desarrollar hace 4 años, lo que en el mundo de Internet es bastante tiempo, pero aún así sigue siendo un tiempo corto para un producto de software. Y tiene app tanto para iOS como para Android. Y no solo están las apps oficiales, sino que hay alguna app, incluso no oficial, que están bastante que se recomiendan bastante, ¿vale? He estado buscando comunidades aquí por España y curiosamente no he encontrado mucho, la verdad. Hay una que, por ejemplo, que es lemmy.es, que sería una de las pocas que encontré en castellano y que no tiene casi nada de contenido. Está lemmy.eus, curiosamente, que tiene contenido en euskera. Y sé que alguna más está empezando a salir. Además de alguna otra que también hay, pero bueno, no conozco. Entonces, el tema es que hasta ahora, a lo mejor Lemmy no tenía sobre ella la atención que de repente ha surgido, ¿vale? Y eso se ve, por ejemplo, os pondré en las notas del programa
una captura de pantalla de la cantidad de gente que accedía a Lemmy o a Kavin, ahora hablaremos de Kavin, hasta hace un mes. Y cómo este último mes la cosa se ha desmadrado a lo loco. ¿Vale? ¿Qué ocurre con Lemmy? En algunos foros, en algunos sitios, he visto que hay quejas sobre sus creadores, desarrolladores, etcétera, la gente que mueve Lemmy inicialmente, los que llevan su GitHub y tal, y al final promueven su desarrollo por algún tema de discriminación y tal. Ya sabéis cómo son las cosas en el Fediverso y bueno, en la vida en general. Como en la casa de Gran Hermano, los sentimientos siempre se magnifican. Y el caso es que, bueno, en este caso, eso provoca que haya gente que prefiera recomendar Kavin por esto y por otras razones frente a Lemmy, ¿vale? Kavin es un desarrollo más joven. Creo que lleva unos 2 años, por la información que he podido encontrar. Y en este caso es un poco más ambicioso Kavin. Y ahí también se le ve un poco más moderno, a lo mejor, pero también por el tiempo menor que lleva en desarrollo se ve menos finalizado también. Kavin se ve un poco más, ¿cómo decirlo? Pues que es un trabajo en progreso, un work in progress, que dirían los americanos. Vale, volviendo al tema. Aquí, en Kavin, los Reddits o las comunidades de Lemmy aquí son magazines, ¿no? Lo que podríamos traducir como revistas, a lo mejor. Vale. Dentro de una revista, dentro de un magazine, puede haber hilos. No me gusta mucho la forma de llamarlo porque me parece que lleva confusión, pero bueno, lo que es un contenido en otros sitios, aquí es un hilo. Un hilo puede ser una imagen, puede ser un enlace, puede ser un texto, etcétera. Y como en otros casos, se puede votar. Se puede votar tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Y también se pueden comentar. Y precisamente, supongo que el nombre ya os ha dado una pista, se pueden comentar en una estructura de árbol, o sea, bueno, tú contestas al contenido y alguien puede contestarte a ti, etcétera. Y se ve muy bien esa forma de contestar. Además, como en el caso de Lemmy, se puede seguir desde Mastodon y también se pueden seguir utilizando una dirección RSS. Y por lo tanto, meterlo en tu lector de archivos RSS. Federa el contenido con Lemmy, ¿vale? Por lo que puedes seguir perfectamente sus comunidades desde aquí. Pero no tengo tan claro que funcione en el sentido contrario. No estoy tan seguro. Tendría que hacer una prueba. De hecho, esperad un segundo. Vale. Ok, comprobado. Pues no puedo confirmarlo. Pero lo que me parece, por lo que he comprobado, es que desde Kavin tú puedes ver cualquier comunidad de Lemmy, esté federada, obviamente, pero en el sentido contrario no parece verlo, ¿vale? No consigo ver los magazines publicados en Kavin.social, por ejemplo, desde una instancia de Lemmy. Bueno, volviendo al tema, os hablaba de que Kavin tiene todo esto, etcétera. ¿Qué tiene de especial? Kavin además tiene una sección de microblogging, ¿vale? Para haceros una idea, la parte de los magazines serían como Reddit y la parte de microblogging sería como Twitter y como Mastodon, obviamente. Entonces ahí puedes poner cualquier cosa como pondrías en un cliente de Twitter o en un cliente de Mastodon. A mi parecer me parece que lo hace un poco confuso, ¿no? Parece como que está tanto al plato como a las tajadas. Y eso al final hace que pierda foco. O sea, para el usuario puede resultar confuso. O sea, yo he hecho una búsqueda y me sale contenido tanto de microblogging como de magazines y no me acaba de quedar claro qué es de uno y qué es de otro. No tiene además aplicaciones móviles aún. La interfaz de móvil, de hecho, es bastante confusa, por no decir mala directamente. Pero aún así, es el que más ha crecido ahora, Kavin. Y debo decir que sí que es más... Se ve más serio, más moderno que Lemmy. Y de hecho ahí es donde he hecho una prueba de crear una comunidad que
a lo mejor os podéis imaginar, es sobre Pibel, ¿vale? Está en Cabin.social, que sería el nodo más importante de Cabin, y es cabin.social/m. Los magazines suelen estar bajo /m/Pibel. Bueno, sin más, para hacer una prueba, ¿no? Lo que os estaba comentando de qué se ve, qué se deja de ver, etcétera. Entonces, esta sería un poco la situación. En las dos, tanto en Cabin como en Lemmy, no vas a acceder con tu cuenta de Mastodon. No sé si realmente hay alguna posibilidad de hacerlo, pero no tiene mucho sentido. Lo suyo es que te crees una cuenta. Es como si tienes tu cuenta de Twitter y tienes tu cuenta de Reddit. Pues bueno, aquí es lo mismo. Se pueden seguir cosas de Lemmy, de Cabin, desde Mastodon, pero tiene sus problemas, como os decía, ¿no? Puede ser un poco confuso. Y luego, por otro lado, tened paciencia, ¿vale? Si le echáis un ojo a esto. Por un lado, todavía hay pocas comunidades. A ver si alguien se anima a hacer una comunidad del podcasting español en Lemmy o en Cabin. Hay pocas instancias, pues por aquí, por España, pero no sé, también por Sudamérica, etcétera, seguro que también hay. Y lo que hay ahora mismo es mucha gente probando, mucha gente entrando, etcétera. Tanta que, por ejemplo, en Cabin, cuando intentas entrar suele salir una pantalla para confirmar que eres un humano, para evitar ataques de DDoS, que en realidad no creo que le estén haciendo un ataque de DDoS, pero ha crecido tanto la asistencia a estas webs que lo sienten como un ataque casi. Los sistemas automatizados pues saltan, ¿no? Y bueno, esta es la situación. Esto es lo que tenemos en el Fediverso para compartir enlaces. Y aunque no vayan a sustituir a Reddit y al final todo este blackout de Reddit acabe pasando como espera su CEO, y es lo que ha dicho a sus empleados, y nos olvidemos del mal trago de perder las aplicaciones de terceros, etcétera, hay gente que ya se ha pasado, y hay gente que, igual que ha pasado con Mastodon, pues ha descubierto que tienen una forma aquí de compartir contenido. Y a lo mejor no necesitamos mucha gente para crear una pequeña comunidad en donde compartir nuestras historias, nuestras imágenes, nuestro etcétera, que nos sirva de hub para crear ahí, pues lo he dicho, una comunidad de lo que nos interese. Y ya lo he dicho antes, cuando hablaba de Reddit. Lo importante a veces no es tanto el software, porque el software acabará mejorando, acabará cambiando y al final acabará funcionando. Lo importante, lo que da valor a esto, es la comunidad que podamos crear. Y bueno, me he enrollado un montón, os he contado un montón de cosas sobre Cabin, sobre Lemmy, y seguro que me he dejado otro tanto montón por el camino. Esto es un poco como apuntar a una diana que se está moviendo, ¿no? Que al final, pues, puede que la situación mañana cambie. Empezó el blackout el 12, hoy 14 teóricamente acababa, pero no. Bueno, cuando lo escuchéis, la situación a lo mejor ha cambiado algo. Pero no quería acabar sin dejaros por lo menos una nota un poco menos seria, un poco más ligera, y es una recomendación. Todos hemos caído en el Wordle y en sus distintas variantes, esos juegos que cada día tienes que cumplir un reto, ya sea descubrir una palabra, ordenar una palabra, descubrir una canción, etc. Y la recomendación que os traigo hoy es algo un poco parecido pero distinto. Se trata de una web en donde todos los días tenéis un laberinto, un roguelike, como aquel juego original de los primeros ordenadores, un laberinto en donde vais a tener que avanzar por él hasta llegar a la salida, luchando contra monstruos, recogiendo armas y consiguiendo experiencia y subiendo de nivel por el camino. Cada día un laberinto distinto. ¿Dónde lo vais a encontrar? En Rogule. Rogule.com. Y nada más. Y aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto.
disfrutas de cine de la vida y de todo lo demás. Si te sientes identificado, te recomiendo que escuches un pedazo de podcast con... Dos huevos duros. Bueno, no, más bien con 2 locutores. En lugar de 2, pon 3. Bueno, pues eso, con 3 grandes locutores. Escucha El Camarote de los Marx, un podcast donde el entretenimiento y la diversión traspasan la gran pantalla. Y date prisa, porque cuanto más ligero vayas, más pronto se terminará el lío de ahí dentro. Sí, señor.